Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Quisiera saber si ya está conectada la mayor parte. Hay unos que se están conectando todavía. Dice acá que me está pidiendo darle a admitir ahora de forma individual. Entonces nos vamos a atrasar un poquitito. Ok. Y admitir. Ok, yo creo que ya casi estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces por medio de del grupo de WhatsApp vamos a responder las dudas que ustedes tengan sobre la clase que vamos a tener el día de hoy. Yo creo que ya la mayoría se logró conectar, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos 16 participantes. No sé si todos todos ven la presentación, si fueran tan amables de informarme. ¿Sí? A ver. Ok, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre dos pares, lo que va a ser el octavo y noveno par craneal. Cuando hablamos del octavo y el noveno par craneal, hablamos de dos nervios en específico, el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo y el nervio glosofaringeo. Primero vamos a hablar del octavo, que es el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo. Este nervio es un nervio mixto, es un nervio que tiene varias funciones. Vamos a ver. No, estamos. Es un nervio que tiene varias funciones, funciones motoras, funciones sensitivas, funciones vegetativas. Este nervio va a tener dos componentes o dos raíces principales. Una raíz que se va a llamar vestibular y otra raíz que se va a llamar coclear. Las dos con un origen distinto. El octavo par craneal es uno de los nervios que tienen su origen real fuera del encéfalo. Aunque como vamos a ver en nuestro libro, específicamente el nuestro, cuando habla de las relaciones o de su trayecto, lo hace al revés, de donde termina hacia su origen. No podría explicarles la razón, pero creo que no es nada del otro mundo. Entonces vamos a tener dos raíces, una raíz coclear y una raíz vestibular. Estos dos, tanto el vestibular como el coclear, van a tener una relación importante en lo que va a ser audición, posicionamiento y equilibrio. Entonces van a ser dos estructuras que se originan en el conducto auditivo interno, en el oído interno, y que van a tener la función de equilibrio y la función de audición. Vamos a poner acá nuestro... Aquí está. Nuestro puntero. Muy bien. Entonces el octavo par craneal, o nervio también llamado estatoacústico, es un nervio corto, es un nervio que no tiene un trayecto muy largo, ¿sí? Tiene dos componentes o dos ramos, el nervio vestibular, que se encarga de transmitir las señales que nos permiten mantener el equilibrio. El nervio vestibular está en relación a equilibrio y el nervio coclear está en relación a audición. Entonces, en audición
el nervio coclear, vestibular, equilibrio. Entonces, estos tienen un origen distinto. Uno se va a originar de la cóclea, por eso coclear, y el otro se va a originar del vestíbulo, que lo forman tres estructuras: el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Entonces, de estos se van a originar estas dos raíces nerviosas que son las más importantes. Vamos a ir cambiando acá porque necesitamos aprovechar un poquito el tiempo. Aprovechando que estamos en esto, es importante que revisen su plataforma. Hay una capacitación que se les va a dar a ustedes, si no me equivoco, el día miércoles y el día jueves y viernes, de cómo serán las evaluaciones en línea, porque las evaluaciones van a ser en línea. Entonces es importante que estén pendientes y revisen allá en la plataforma esa capacitación que está programada para ustedes. Bueno, entonces tenemos dos tipos de señales que transportamos en el nervio vestíbulo coclear. Equilibrio por el vestibular, audición por el coclear. Perdón, aquí es coclear en vez de auditivo. Tanto el vestibular como el coclear necesitan de células específicas que transmitan sus señales. Quiere decir de transductores sensitivos específicos para el octavo par craneal en general, tanto para el vestibular como para el coclear. Y estos transductores se van a llamar células ciliadas. Entonces, los transductores sensitivos para los componentes del nervio auditivo se denominan células ciliadas. Esos son los que transmiten, o sea, es como el cable que transmite la información, las células que transmiten la información. No estamos hablando de su origen real, solo de las células que transmiten, que son transductores. Se llaman células ciliadas. El nervio vestibular, ¿estamos? Algunos van entrando todavía en la plática. Vamos a irlos agregando conforme van ingresando. El nervio vestibular, entonces, conduce los impulsos nerviosos desde el utrículo y el sáculo, que es esta estructura que vemos acá, y de los conductos semicirculares, específicamente de esta región que estoy marcándoles aquí, que son las ampollas de los conductos semicirculares. Es el lugar donde se originan estas raíces nerviosas. ¿Sí? Este transporta no solo equilibrio, sino que también información que nos permite mantener la ubicación. Entonces es de ubicación y de equilibrio. Dentro de estos conductos tenemos un líquido que se llama conducto endolinfático. Y ese conducto lo que hace es moverse. Cuando nosotros nos movemos bruscamente y esa cantidad de líquido se mueve de una forma muy brusca, pues nos produce lo que nosotros conocemos como un mareo. O cuando hay un vértigo por irritación, por infección, pues puede ser a este nivel donde se da esa alteración. El líquido se mueve de una forma tan brusca y tan violenta que no nos permite, que hace que nosotros perdamos el equilibrio. Entonces el nervio vestibular se encarga de eso, transmitir equilibrio. Entonces el origen real de este par craneal va a ser dado por dos ganglios diferentes o dos orígenes diferentes. El origen coclear del nervio coclear va a ser el ganglio de Corti. El ganglio de Corti. Y el origen de la porción vestibular, el ganglio de Scarpa. ¿Sí? El ganglio de Corti se encuentra en la cóclea, que es esta estructura que ustedes ven acá, y el ganglio de Scarpa se origina en el oído medio, donde está el utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares. Entonces, el origen real del nervio auditivo van a ser dos. La porción coclear, quiere decir de audición, el ganglio de Corti, la porción vestibular, quiere decir equilibrio, ganglio vestibular de Scarpa. ¿Sí? Esos son sus orígenes reales. Como vamos a ver en su origen aparente, o vamos a ver en dónde termina este nervio, va a tener diferentes ganglios a los que llega y transmite su información.
El ganglio de Corti. El ganglio de Corti va a estar ubicado en esta estructura que tenemos acá, que es la cóclea. La cóclea es como una base en el centro, esto que tenemos acá, que se llama moliolo, a la cual le enrollamos un tubo o una manguera, como que si enrolláramos alrededor de un tubo, de un centro, una manguera y que termine en una espiral. Estos conductos que tenemos acá va a tener dos rampas, una vestibular y una timpánica, así se llaman estas. Cuando estudiemos el sistema, los órganos de los sentidos, vamos a verlo más despacio. Vamos a ver que tiene dos rampas, una rampa timpánica y una rampa vestibular. Entre una y otra queda este espacio. No sé si logran apreciar en esta imagen. A ver si podemos ponerle una lupa acá. Aquí. Aquí podemos ver este espacio que se forma. Y en este espacio que queda entre las dos rampas vamos a encontrar alojado al ganglio de Corti. ¿Sí? Entonces el ganglio de Corti se encuentra en la cóclea. A partir del ganglio de Corti se originan raíces nerviosas que bajan todas juntas por el moliolo, quiere decir por la base de la cóclea. Y posteriormente salen y se unen con el nervio vestibular. Entonces, al unirse con el nervio vestibular, llegan al puente y se introducen en el surco bulbopontino. Acá tenemos esta imagen. Entonces salen de la cóclea, salen del ventrículo del sáculo, penetran por el agujero, por el meato auditivo interno. En ese mismo meato salía el nervio facial, si se recuerdan. El nervio facial también atravesaba lo que era esta porción petrosa del hueso temporal. Entonces entran, se dirigen al surco bulbopontino, llegan posteriormente a dos estructuras que eran vías de relevo. Se recuerdan que eran vías de relevo auditivas y visuales, que eran los colículos. Entonces llega a los colículos y se dirige hacia su porción de la corteza cerebral encargada de la audición. Quiere decir a la corteza auditiva, ¿verdad? Entonces este es su trayecto. Eso va a ser su relación. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver al ganglio de Corti. Aquí lo tendríamos en la cóclea. El nervio vestibular que nace de las ampollas de los conductos semicirculares. Van a formar un solo nervio, entran en el surco bulbopontino y van a llegar a sus núcleos vestibulares y cocleares. Acá tenemos otra imagen de lo que es el ganglio de Corti. Entonces, estas eran las dos rampas. La rampa timpánica, la rampa vestibular, y un espacio entre ambas en la que encontramos esta pequeña estructura acá, que es el ganglio de Corti. ¿Sí? Este ganglio es el que transmite el sonido, la información de sonido. Genera raíces nerviosas, quiere decir axones nerviosos, que se dirigen hacia el moliolo, o sea, la base de la cóclea, y forman un solo nervio, el nervio coclear, como vemos acá. Se dirigen acá, todos al moliolo, es esto el moliolo. Se juntan todas estas raíces que vienen de los diferentes ganglios de Corti y forman el nervio coclear, ¿sí? Que al unirse con el nervio vestibular forman al nervio vestíbulo coclear. Entonces el nervio coclear va a tener núcleos específicos en donde van a terminar. Entonces las fibras del nervio auditivo van a terminar en núcleos cocleares y núcleos vestibulares. Entonces los núcleos cocleares van a estar ubicados en los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estos núcleos cocleares van a tener dos subdivisiones. Uno va a ser el núcleo coclear dorsal y el otro, el núcleo coclear ventral. Vamos a ver. Aquí está. Entonces tenemos dos núcleos, el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral. Estos dos van a ser en los lugares a donde llega a terminar nuestro nervio coclear, una de las dos porciones del nervio vestíbulo coclear.
El ganglio de Scarpa, que dijimos que era el encargado de la transmisión del equilibrio, pues va a estar también ubicado en el conducto auditivo interno. Este va a salir de las ampollas de los conductos semicirculares que salen del utrículo y del sáculo, se unen a las fibras del nervio coclear para formar un solo nervio. Vemos acá, son los conductos semicirculares, estas son las ampollas. Esto que tenemos acá es el utrículo, esto es el sáculo. Las raíces nerviosas básicamente se originan en estos engrosamientos de los conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares solamente tienen ampollas en uno de sus extremos y es el lugar donde se origina el nervio vestibular. Todas estas raíces nerviosas que nacen de estos 4 conductos semicirculares se dirigen y se unen en una sola raíz. Y donde se unen van a formar lo que va a ser el ganglio de Scarpa, este que vemos acá. Del ganglio de Scarpa entonces sale el nervio vestibular, que se une con el coclear y forman una sola raíz, el nervio vestíbulo coclear. También va a penetrar en el puente, en el mismo lugar donde penetra por la raíz coclear. Van a tener el mismo trayecto. Ahí no va a haber diferencia en su trayecto. Entonces, el origen aparente del nervio vestíbulo coclear va a ser en el surco bulbopontino, lateral al nervio facial, que ya vimos en las clases anteriores. Este es el nervio facial. Entonces, el vestíbulo coclear, el nervio auditivo, su origen aparente va a ser en el surco bulbopontino, por fuera o lateral a lo que sería el nervio facial. Esto, como les explicaba, esto está sacado del libro y el libro lo describe de esta forma. Lo describe como que si el origen fuera adentro y terminara en el conducto auditivo, pero es al revés. Pero la forma en la que describe el trayecto del libro es esta. Dice que de los núcleos vestibulares y cocleares, el nervio abandona el cerebro en el bulbo, en el surco bulbopontino, entre el borde inferior del puente y la médula oblonga, discurre lateral a la fosa craneal posterior, penetra en el conducto auditivo interno, que penetra con el nervio facial, con el que tiene una relación. Después las fibras se distribuyen a diferentes partes del oído interno y terminan en la tróclea y en el utrículo y el sáculo. Pero esto es la forma en la que describe en nuestro libro el trayecto. Probablemente lo está haciendo al revés. ¿Sí? Lo está haciendo de donde termina hacia donde se origina. Recuerden, el origen real es fuera del encéfalo. ¿Sí? En el ganglio de Scarpa y en el ganglio de Corti. Entonces, viéndolo de esa forma y siguiendo esa distribución, nos va a decir que tiene 2 ramas terminales, la rama coclear y la rama vestibular. Un poquito enredado en algún momento, pero creo que no es algo que nosotros no es algo que les voy a preguntar porque tiende a dar mucha confusión. El libro dice que es su rama terminal, pero no es la verdad, son los orígenes, pero esta es la forma en la que está escrita. Entonces, nosotros solo tenemos que saber cuáles son los ganglios de origen y dónde es su origen aparente. Esto es algo que va a causar un poquito de controversia y por lo mismo vamos a evitar preguntarlo de esta forma, ¿verdad? Entonces solamente es como para llevar el orden de lo que dice nuestro libro. Bueno, el siguiente nervio es el nervio glosofaringeo o noveno par craneal. ¿Sí? Este es un nervio mixto. Es sensitivo, es motor y es vegetativo. Quiere decir que es sensitivo porque se va a encargar de la inervación del tercio posterior de la lengua. ¿Sí? Entonces, va a encargarse de la inervación de los músculos de la faringe, de los músculos de la lengua, el tercio posterior de la lengua, en lo que es la B lingual, donde están las papilas gustativas, y es vegetativo porque da una raíz nerviosa que se dirige hacia la parótida. Entonces tiene 3 funciones: motora con los músculos de la faringe,
sensitiva con la mucosa de la faringe, tercio posterior de la lengua, básicamente de las papilas gustativas, y vegetativo porque se encarga de inervar una parte de la glándula parótida. Por eso es que tiene esa función mixta. El origen real va a ser distinto. Va a tener 3 orígenes reales. Y este tal vez es de los nervios que tienen orígenes reales más complicados. El origen real de sus fibras motoras va a ser en un ganglio que se llama núcleo ambiguo, o en un núcleo, no un ganglio, porque es dentro del encéfalo. Entonces, su origen real de las fibras motoras va a ser en el núcleo ambiguo. Su núcleo motor va a ser este que tenemos acá, que es el núcleo ambiguo. Tomemos nota en eso. Origen real motor, núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas van a tener origen en 2 ganglios que van a estar situados en el trayecto del nervio. Uno a la altura del agujero rasgado posterior o agujero yugular, y este va a ser el nervio glosofaringeo de Anders. Este nervio glosofaringeo de Anders lo encontramos en una fosa que se llama fosita petrosa, que está en el hueso temporal. Y el otro ganglio va a ser del ganglio glosofaringeo de Ehrenreiter. El ganglio de Ehrenreiter y el ganglio de Anders, entonces son el origen real de la porción sensitiva del nervio glosofaringeo. ¿Sí? Entonces, el ganglio de Anders, ganglio de Ehrenreiter, origen real de la porción sensitiva. Aquí los tenemos. Ehrenreiter y Anders, los ganglios sensitivos del glosofaringeo. El motor, está un poquito más aquí abajo, no es este que tenemos acá rojito, el núcleo solitario. Y las fibras vegetativas que se van a encargar de la inervación de la parótida, parte de la inervación de la parótida, van a originarse de 2 núcleos. Unos que se llaman núcleo salivatorio inferior, el núcleo salivatorio inferior, y el núcleo paramediano posterior. Entonces aquí tenemos al núcleo salivatorio inferior y por acá vamos a tener al núcleo paramediano inferior. Perdón, este es el paramediano inferior. Entonces, las fibras vegetativas del glosofaringeo tienen 2 núcleos. El núcleo salivatorio inferior y el paramediano posterior. Eso es el origen de las fibras vegetativas. Entonces recordemos así rapidito. Origen sensitivo, ganglio de Anders, ganglio de Ehrenreiter. Núcleo motor, núcleo solitario. Núcleo vegetativo, salivatorio inferior y paramediano posterior. Este núcleo vegetativo, el salivar y el paramediano, se van a encargar entonces de impulsos nerviosos que inervan a esta glándula que tenemos acá, que es a la glándula parótida. La parótida también recibe inervación de otro nervio que acabamos de revisar hace pocos días, que fue el facial. Ustedes se recuerdan, el facial dentro de la parótida se divide y da sus 2 ramas terminales, la temporomaxilar y la temporocervical. Temporofacial y cérvico-facial. Son las 2 ramas terminales del nervio facial. Una se encarga de la inervación de toda la parte superior de la cara y la cérvico-facial se encarga de la mandíbula y parte del cuello. Entonces, el nervio glosofaringeo también inerva a esta glandulita. El origen aparente. Estas salen del bulbo por el surco posterolateral. Salen aquí atrás, por el surco posterolateral. Y si ustedes se recuerdan, de ese surco posterolateral salía el glosofaringeo, el vago y el nervio accesorio. Salen así en línea.
Entonces, el primero en salir va a ser el nervio glosofaringeo, el vago, y después el accesorio. El origen aparente, entonces, es en el surco posterolateral del bulbo. ¿Sí? De aquí va a salir formando varios pequeños, como haces nerviosos que se unen y forman un solo nervio. Nuevamente lo mismo que hemos mencionado, pero esto lo vamos a pasar un poquito rápido. Bueno, desde su origen, este es un nervio que tiene un trayecto relativamente corto. Entonces, al salir del bulbo, el glosofaringeo atraviesa el agujero yugular, que se llama agujero yugular porque también a través de él sale la vena yugular interna, lo acompaña el 10º y el 11º par craneal, en este caso el vago y el accesorio. Entonces sale del agujero yugular, desciende hasta la base de la lengua y ahí termina. Es un recorrido relativamente corto. Sale del bulbo, su origen óseo sería el agujero yugular, pasa por donde está la parótida, está en relación con todos los músculos de la faringe que vamos a ver a continuación y termina en la base de la lengua, en donde va a encargarse de la inervación del tercio posterior. ¿Sí? Aquí nuevamente lo mismo, hablamos del trayecto. Este es el agujero yugular o foramen yugular. Pasa posteriormente en un espacio que se llama espacio retroestiloideo, porque pasa por detrás de la apófisis estiloides del hueso temporal. Va profundo a todos los músculos de la faringe. Llega a la porción paratotonsilar, quiere decir a la parte de la base de la lengua, y ahí termina. En su recorrido intracraniano va a tener relación con los nervios que salen cercanos a él. En este caso, el nervio vago, el nervio espinal, el vestíbulo coclear y el facial. Esas son sus relaciones en la porción intracraniana. Sus relaciones en el agujero yugular, como vemos acá, esto sería el agujero yugular. Este agujero yugular está cerrado por un pequeño ligamento en un cadáver o en una persona viva, un ligamento que se llama ligamento yugular. De este lado vamos a tener a la vena yugular interna, al vago, al 10º y 11º par craneal, vago y accesorio, y de este lado tendríamos entonces a nuestro nervio glosofaríngeo. Entonces sus relaciones en el foramen yugular van a ser con el 10º, el 11º y con la vena yugular interna. En el espacio de la faringe, o en la porción ya fuera del cráneo, en su porción, en la región de la faringe, va a tener relación con el nervio vago, con el nervio accesorio, va a tener relación con la arteria carótida interna, que vemos acá, que va descendiendo, con la vena yugular interna, con un músculo que tenemos acá que se llama músculo estilofaringeo, porque va de la apófisis estiloides a la faringe, el músculo estilogloso, que va de la apófisis estiloides a la lengua, y son los músculos con los que va a tener relación en esta porción faríngea. Y en la región de la garganta, digámoslo de esa forma, aparato tonsilar, o sea, en la parte posterior de la cavidad orofaringea, va a tener relación con los músculos constrictores superiores de la faringe, con el estilogloso, con el constrictor medio y con las amígdalas palatinas, que son estas que vemos acá, con las amígdalas palatinas a las que les da un ramito en su recorrido. Los ramos colaterales pues son varios. Vamos a tener acá primero al nervio petroso menor, al nervio tubárico, que se encarga de inervar la trompa de Eustaquio, el nervio tubárico, al músculo, otro nervio que es el nervio carótido timpánico. Este nervio carótido timpánico se va a relacionar con este otro nervio que se llama nervio de Jacobson, que era parte del nervio facial, y forman un plexo, una raíz, una como cadena de nerviecitos que se va a llamar plexo timpánico. Entonces, el nervio carótido timpánico y el nervio de Jacobson forman el plexo timpánico, da el nervio estilofaringeo al plexo faríngeo,
y a un ramo que se llama ramo tonsilar, y el ramo tonsilar se va a encargar de la acción de la mucosa de la faringe, del músculo constrictor superior, de la inervación de la palatofaringe, de las amígdalas y básicamente este ramo tonsilar. Y tiene un ramo terminal, va a tener un solo ramo terminal que va a ser el nervio lingual posterior. Este nervio lingual posterior inerva el tercio posterior de la lengua. Va a tener fibras vasomotoras que van a encargarse de inervar a las glándulas linguales. Joao, entró tarde, va, y Dios ese Joao. Y sensitivas sensoriales que van a ser hacia las papilas gustativas. Vamos a ver, solo entró Joao y se trabó la presentación. Bueno, en su recorrido, el nervio glosofaríngeo tiene comunicación con otros nervios. Con el facial, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, por medio del asa de Haller. Entonces, el glosofaríngeo y el facial se comunican y forman un asa, esta que es como una ruedita que está acá, que va a ser el asa de Haller. Va a tener una relación con la cadena simpática y una relación con el nervio vago. Entonces, los ramos comunicantes van a ser con el facial, con la cadena simpática y con el nervio vago. Con el facial específicamente por el asa de Haller. Y lo que sería su anatomía funcional, pues hablamos de que tenía funciones motoras, sensitivas y vegetativas, ¿verdad? Entonces tiene una actividad motora, en base a anatomía funcional, su actividad motora va a ser la inervación de los músculos de la faringe, específicamente estilofaringio, constrictor superior de la faringe. Actividad sensitiva, que va a ser sensibilidad de la mucosa del oído, la trompa auditiva por el nervio tubárico, la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, faringe, amígdalas palatinas, lengua. Actividad sensorial, que es la inervación de las papilas gustativas que se encargan de la percepción de los sabores. Y actividad vegetativa por medio de la inervación de lo que va a ser la glándula parótida. Y esto, señores, es el nervio glosofaríngeo. Entonces sabemos que tiene orígenes motores, sensitivos y vegetativos. El Ander, Schering-Ritter, ¿qué más? Y hasta ahorita va a entrar Paola. Entonces esta clase, jóvenes, va a quedar subida en la plataforma. Entonces yo creo que hoy sí la logré grabar y sí la vamos a subir a la plataforma para que la puedan revisar. Por favor, estén pendientes de la siguiente clase, que sería el día jueves, y de algunas actividades que les voy a dejar para poder completar nuestra zona. Teníamos que hacer alguna maqueta en grupo, pero creo que eso va a ser complicado por la situación actual del COVID, entonces vamos a hacer algo distinto para poder completar los puntos de zona. Y estén pendientes de esa capacitación para ustedes de cómo serán las evaluaciones en línea. Es importantísimo que estén pendientes de eso para que no los agarre de sorpresa. Y muy bien, jóvenes, todavía nos quedan 5 minutitos para responder alguna pregunta, si tuvieran alguna duda, o si me las pueden hacer llegar por el grupo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, doctor, yo tengo una duda. ¿Los ramos colaterales eran 3? ¿Colaterales? Ajá. No, son un montón. Ahorita te los voy a poner otra Son vez. los 6 entonces los que mencionó. Son todos, sí. Aquí están. Petroso menor, tubárico, carótido timpánico. El nervio del músculo estilofaringio, plexofaringio y el ramo tonsilar. Son 6. Son 6. Ahora, el carótido timpánico con el de Jacobson forman un plexo que se llama plexo timpánico.
sea, esos son los colaterales, son 6. Y Ya. terminales solo es 1, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien más? Ahora de castigo vamos a poner a cantar al Joao y a la última que entró. ¿Quién fue la última que entró? No me acuerdo. Ya les digo quién fue la última. Ya no lo pude ver. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. A ponerse las pilas, ya viene el parcial y por favor a estudiar bastante. Ok, yo les subiré la plática en un momento a la plataforma. Buen día.